Pues bienvenidos nuevamente amigos, de verdad gracias por estar acá. Vamos a tomar nuestra clase del día de hoy. Pero como te comenté, hace ya 15 días que vimos la última clase, la sexta, perdón, terminamos una etapa en nuestra serie titulada Jesús en Acción. Y estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Ha sido muy interesante el viaje que hemos tomado porque empezó con un llamado y una invitación de Jesús a todo hombre, a toda mujer que hoy lo conoce. Sígueme, pero no solo sígueme, imítame. El ejemplo, la vida, las acciones, mis decisiones, como hoy yo estoy llevando, te hago la invitación a que me sigas y hagas lo mismo. Es un Jesús que rompe toda religión, que rompe toda tradición, que va mucho más allá de una iglesia o de algún templo espiritual, sino va a una acción. Hoy somos imitadores de ese Jesús. Posteriormente, en nuestra misma serie, aprendimos un mensaje muy claro. Verdad, mi realidad. ¿Qué es lo que estoy reflejando? Y el Evangelio de Marcos nos mostraba esto, ¿no? Saber que mi realidad es justo lo que me define, que no puedo estarme engañando. Si no soy tan bueno en algo, si no soy el mejor en algo, es importante tenerlo claro, porque por la conciencia de saber quién yo soy, mi verdad, es justo que puedo dar pasos. Y de hecho Jesús, aprendimos en el llamado a los pescadores, ¿no? Ven, te haré un pescador de hombres. Ven, te haré un ingeniero de hombres. Ven, te haré un doctor de hombres, ¿no? Ven, te haré lo que tú hoy estás viviendo para honrarme. Le daré propósito a tu vida. Y fue sumamente especial aprender de ello. Después vino una clase bastante fuerte, no sé si la recuerdas, ¿no? En la misma serie, prioridades, lo más importante. Mis convicciones, a qué le estoy dando más peso, qué es mi prioridad en mi vida, qué son las decisiones y los pasos que yo hoy estoy tomando. No sé si lo recuerdas, pero era un llamado intenso a definirme por quien realmente soy yo, no por andar hablando, sino por lo que hago. No por decir soy un buen estudiante, sino porque realmente soy un buen estudiante. Y fue bastante crudo poder hablar de la verdad y llevarnos a las prioridades. Posteriormente, aprendimos a través del llamado del quinto discípulo, Mateo o Leví, conserva tus principios. Aunque seas un pecador, aunque seas una persona que se equivoca, aunque tengas un pasado horrible, tremendo, Dios no se fija en ti por quien tú eres, sino por quien puedes ser. Tiene conciencia de quiénes somos nosotros, pero también hay un deseo de corazón haciéndonos una invitación. No solo le daré un propósito, le daré un sentido. Yo te mostraré los principios. Rompe el molde del mundo. El mundo tiene educación, pues tú hoy como un creyente, como un discípulo, ve mucho más allá. Sé la diferencia. Y llegó una clase sobre la línea y el límite. ¿Recuerdas? Aquella lucha constante, enemistad con los fariseos, con los maestros de la ley, y cuántos señalaron sus tradiciones y sus convicciones. Fue un llamado muy claro que nos mostró Dios, donde el caminar con Cristo es una línea muy delgada. Cualquier descuido podemos desviarnos de un lado al otro. Al final vale la pena poder estar al otro lado del camino, de la cuerda floja, ¿recuerdas este video? Pero era un llamado a tener cuidado. La línea por la cual estamos caminando es sutil. Es importante, no seas negligente. Y la última clase que tuvimos previo a esta, sin opción. Y era un llamado con un antónimo. Muchos hemos dicho, ya no tengo opción, así soy. Y me justifico, ¿no? Yo soy esto, yo soy el otro y no voy a cambiar, nunca voy a cambiar. Y aprendimos a través de Marcos y el Evangelio, a través del ejemplo de Jesús en acción, que siempre tenemos una opción. No tienes que ser ni tan muy religioso ni tan muy pecador. Puedes tener un equilibrio. Siempre hay una tercera opción con Dios. Y eso es muy animante. Hermanos, era importante y es muy importante poder hacer esa recapitulación. Discúlpenme, algunos dos ya les desactivé el audio, pero todo tranquilo, ¿eh? No se preocupen, solo para que todos escuchemos bien. Llega una séptima clase, donde empezamos una serie, Jesús en Acción, y aprenderemos de este tema. Hermano, con mucho ánimo, aprenderemos a que Jesús siempre nos equipa. Llevamos una mochila, no solo como estudiantes. Estamos equipados para el camino, para la vida, para enfrentar cada prueba. Todos nosotros estamos equipados. En particular, que así se llama esta segunda etapa, esta clase se llama entrega radical.
Si te das cuenta, Jesús en este momento ya llamó a sus 12 discípulos. Eso es lo último que estudiamos. Él está listo para empezar su ministerio. Convencido, conforme a la recapitulación que acabamos de hacer, de que Él vino a anunciar el mensaje a los pecadores, a llamar a los arrepentidos, a sanar a los enfermos, a expulsar los demonios y a siempre hacer la voluntad de Dios. Pudo haberlo hecho solo sí, pero llamó a 12 hombres con un llamado de una entrega total, una entrega radical. Y ahora ya están listos para transformar el mundo. Como terminábamos la última clase, definitivamente sí fue así. Si no hubiera sido así, tú y yo hoy no seguiríamos hablando de Jesús. 12 personas, llamados los apóstoles, vieron a un Jesús radical. A través de su ejemplo, transformaron su vida. Aprenderemos de la palabra de Dios y estamos en Marcos 3, versículos 20 y 21. Y la palabra de Dios dice así: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Sí, luego, inmediatamente, continúa la historia, dice que entró en una casa. Algo que aprendimos ya en nuestra serie, que comúnmente Jesús hacía simbolizando entrar a la intimidad de las personas. La Escritura dice que entró a una casa y que de nuevo, como ya nos es costumbre en este evangelio, se aglomeró tantísima gente que ni siquiera podían comer él y sus 12 discípulos. Vaya que Jesús vino a llamar la atención, vino a anunciar algo nuevo y la gente lo seguía. Cuando se enteraron sus parientes, refiriéndose a su familia, tal vez esto es controversial si es la primera vez que lo escuchas, sus parientes eran su mamá y sus hermanos carnales. Salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Sí, la Escritura en 2 versículos nos cita algo muy profundo. Continúa la historia nombrando que Jesús entró a una casa, que la gente supo y se reunió en esa casa. Había tantísima gente que Jesús no se podía sentar en el lugar de honor. ¿Recuerdas cómo era comer? Una invitación a comer. No se podían sentar a la mesa a comer, a probar alimento porque había muchísima gente. Algo estaba pasando, estaban llamando la atención de mucha gente. Dice que ante esa acción en el pueblo, sus parientes se enteraron y salieron, especifica, a hacerse cargo de él. Pues, ¿qué estaba haciendo Jesús? Porque decían, esta oración la expresaban sus familiares. Está fuera de sí. ¿Qué le está pasando? Y es importante estudiar qué significa estar fuera de sí. Existemi, asombrar, sacar, quedar fuera de casillas, sacar de casillas, es decir, aturdir, o reflexivo, quedar atónito, atontado o loco. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Que estaba actuando como alguien que estaba llamando la atención, que estaba asombrando a los demás, que estaba sacando de casillas a las personas, a las tradiciones, a los maestros de la ley. ¿Cómo viene un cuate? Habla de, ya sanó y ya dijo y todo, y quiere llamar la atención. Mira lo que está provocando, la gente viene y lo sigue. Recuerda lo que terminamos la clase pasada, y el nombre de Jesús se iba extendiendo en fama. Muchos lo iban reconociendo. Pero la aplicación de esta palabra en este versículo es que todos estaban, los familiares creían que su hijo, o mejor dicho, que su hermano Jesús, estaba espantando a las personas. Pero también en la connotación práctica se simplifica en estaba maravillando a las personas. Es decir, que cuando los familiares salieron a ver a Jesús, le dijeron, este está loco, está dejando a la gente atónita, nos está sacando de las casillas, va a provocar algo, está llamando la atención, está espantando al pueblo o está maravillando con lo que está enseñando. Necesitamos hablar con él. Y es increíble poder estudiar así la palabra de Dios, porque tal vez aquí vienen preguntas hacia ti que hoy conoces de Dios. Hoy, ¿tú eres reconocido por estar fuera de ti? ¿Por tus palabras? ¿Por tu ejemplo? ¿Por tu forma de vivir? Esta clase se llama llamado radical. Cada uno de nosotros decidimos seguir a Jesús no de una manera religiosa, no solamente yendo a una iglesia, sino aprender de la palabra para vivirlo en nuestro diario vivir. No llevamos túnica, ni barba, ni chanclas. Bueno, algunos sí andan todo el día en chanclas, eso es otro tema. Pero nuestra convicción de seguirlo fue imitarlo, ¿recuerdas? Si Jesús fue un hombre que donde quiera que iba llamaba la atención, sé que tú y yo no somos Jesús, pero sí somos sus seguidores. Y se mete mucho en nuestro estilo de vida y en nuestro ejemplo.
¿Crees que tú estás maravillando a las personas Al rato que andes ahí de los que riñones. los demás, no sé quién prendió su audio, por favor, que las personas que te rodean en casa o en la escuela dicen, él es diferente, él tiene algo, un no sé qué sé yo? Nuestra iglesia fue fundada bajo estos principios. La gente decía, está fuera de sí. Y muchos de nosotros tal vez ya no hemos escuchado estas historias, pero el llamado para ser discípulo en México hace 33 años aproximadamente vino de 13 americanos, norteamericanos, mejor dicho, de Estados Unidos, llegaron a CEU, Ciudad Universitaria, a anunciar la palabra de Dios, el movimiento de reestructuración cristiana. Vinieron a no llamar a una religión, vinieron a llamar a Jesús, ven, sigue a Jesús. Y algo peculiar y que existía en ese tiempo para muchos de los que están escuchando esto es nuevo, era un llamado a ser picante. Y tal vez no habías escuchado esto. Tiene muchas connotaciones. Una persona picante es alguien que enchila, pero no porque alguien que enoja a los demás. Cuando los americanos llegaron a México, hace poco recuerdo esa historia, bueno, yo no la viví definitivamente, pero me la contaron. Llegaban con una hojita así, te invito a mis reuniones. Y no sabían hablar español. Y bautizaron y bautizaron y bautizaron y llamaron y convirtieron a hombres y mujeres universitarios para hoy construir la iglesia que somos después de 33 años. No tenían nada más que el ejemplo. Asombraban y maravillaban la pasión que tenían. Pero cuando probaron la comida mexicana, sin duda reconocieron o comieron la comida picosa y traía una reacción como enchila, ¿no? Bueno, pues el término picante era elegir o llamar o convocar, buscar, orar, pedir, porque Dios trajera personas picantes, que provocaran una reacción en las personas. El mejor promedio de la escuela, el mejor estudiante de toda la universidad, el capitán del equipo de fútbol americano. Personas que tal vez bajo un estándar un poco equivocado, los años han pasado, llamaban y decían, él va a provocar un efecto. Él va a traer un gran resultado, va a hacer cosas grandes en la iglesia para Jesús, no para la iglesia. Va a convertirse en un discípulo que la gente va a querer estar cerca de él. Hoy, esta historia ya ni siquiera es conocida. Pero es especial poder ir a las Escrituras y mostrarnos que el llamado que nosotros estamos viviendo sí es radical. Que nosotros, para con Dios, somos considerados hombres así, mujeres así. Que si no está siendo así, no es porque Dios no pueda convertirnos en esos hombres o en esas mujeres, sino tal vez es por nuestra propia responsabilidad. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Continúa la escritura con un llamado. Darte cuenta que la gente quería estar cerca de Jesús y que esos somos los discípulos. ¡Wow! Ese chavo, ¿ya lo viste? Se esfuerza, se para temprano, es puntual, súper animoso, nunca se deprime y nunca, siempre está sonriendo. Y si va a ser youtuber, el mejor youtuber. Si va a ser profesional, deportista, va a ser el mejor deportista. Si es un simple estudiante en un salón de clases, es el mejor estudiante. No quiero ponerte una carga, pero eso es imitar a Jesús. Ese es el llamado del cual hoy estamos viviendo. No lo olvides. La gente quería estar cerca de Jesús. Y obviamente había una oposición. En Romanos 3:22 la escritura continúa enseñando esto. Los maestros de la ley, unos personajes muy conocidos para nosotros, personas que conocían la palabra de Dios pero que no la vivían. Eso no es nada raro con muchas personas en la actualidad. Hoy muchas personas siguen a Dios solamente porque conocen de Dios, leen la palabra, pero no la viven. Esa es la religiosidad. Eso es lo que vino a erradicar Jesús. Dice que maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, sí, lo estaban persiguiendo y llegaron a Jerusalén, a donde Jesús se encontraba, diciendo, está poseído por Belcebú, uno de los nombres que cita la Biblia refiriéndose a Satanás. Sí, no te voy a decir cuántos, ahí tienes la tarea, pero son más de 5 y menos de 10. Nombres específicos que con un significado es, este está poseído por Belcebú. Sí, la gente creía en el demonio. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Te das cuenta de su acusación? Los maestros de la ley ya sabían, y ya de hecho leímos anteriormente, que habían declarado la guerra. Vamos a ver de qué manera lo vamos a destruir, que lo maten. Está loco, está cambiando todo. Está llamando mucho la atención. ¿Recuerdas con su familia la preocupación que tenía? Necesitamos hablar con él. Pues dice que los maestros de la ley no solo le acusan, está poseído por Belcebú, sino que afirman, expulsa a los demonios. Ya lo habían aceptado.
Pero dice, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Un ataque a la vida de Jesús. Recuerda que los discípulos aprendieron siempre de su ejemplo. Y Jesús continúa en el versículo 23 diciendo esto. Entonces Jesús los llamó, refiriéndose a los maestros de la ley, porque es la connotación, y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y la palabra parábolas por primera vez la vemos en este evangelio. Significa sentido de figura o sentido figurado, una connotación o un ejemplo de algo similar, pero que no es lo mismo. Es decir, similitud, narración ficticia, un refrán o un comparativo. Jesús, a partir de ese momento, ya había convocado a sus discípulos, aquellos que iban a aprender de él a través de su ejemplo. Y empezó a anunciar el mensaje de Dios, pero ante cada ataque empezó a hablar en parábolas. Y esta parábola dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Sí, para responder el ataque, dijo, a ver, ¿Satanás se puede atacar a sí mismo? Es decir, ¿uno puede pelearse contra sí mismo? ¿Por qué me están diciendo que yo, si soy de Satanás, entonces me peleo con los demonios? Porque si soy de Satanás y los demonios son de Satanás, obviamente no lo estoy haciendo. No, mira la parábola lo que quiere decir. ¿Cómo puede expulsar Satanás a Satanás? La intención de este ataque era exponerlo, alejarlo, apartarlo. ¿Alguna vez te has sentido así? Porque constantemente en nuestro llamado radical, ahorita tal vez te sientes como rayos, no estoy en ese punto, o voy por buen camino, o me falta mucho. Pero así como puedes pensar positivamente diciendo, puedo hacerlo, puedo ser un hombre picante, un discípulo radical, también nuestra mente, en un solo extremo, puede irte al otro límite. Es cierto, no vale nada, no valgo nada. ¿Para qué me esfuerzo? Esto no es para mí. Es mejor que esté apartado, mejor estar solo. Y así es como Satanás procede. Así es como el ataque en el llamado procede. Querían apartarlo. Miren, toda la gente, este que ustedes siguen es de Satanás. Y Jesús dijo a través de una parábola, no soy de Satanás, no puedo pelear contra mi aliado. No pueden apartarme de lo que hoy he conseguido. Y continúa Jesús enseñando esto. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse de pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Es decir, el llamado claro es, no me vas a tirar, no puedes dividirme, no pueden ustedes venir ante un ataque y dividirme. Y esto es algo muy claro para nosotros como discípulos. ¿Por qué permites que el primer ataque se divida tu corazón? Eso te va a tirar. No lo permitas. No permitas esos pensamientos. Es cierto que el llamado es radical. Es cierto que Dios nos ve muy diferente de como nosotros nos vemos. Pero ¿acaso has olvidado que eres discípulo? ¿Por qué te conformas con el mundo? ¿Por qué seguir lidiando con el valor de una persona? Hace ratito nos alegrábamos por un noviazgo. Y Cristian decía, esto es increíble porque inspira. Claro que inspira, porque sí se puede. Se puede tener una vida diferente, ser un hombre puro, ser una mujer pura. No puritano, no que se da golpes de pecho. No, somos pecadores. Pero se pueden hacer las cosas diferentes y radicalmente diferentes. Sí se puede. ¿Por qué conformarnos con ello? Bueno, pues mira, en el llamado radical existirán ataques que lo primero que van a querer, hermano, es tirarte, no mantenerte en pie, no te dividas, no lo permites. Porque Jesús respondió, continuó diciendo, igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Y con una simple parábola les estaba explicando, si yo permitiera que ustedes dividieran mi corazón, o si Dios permitiera que las personas no vieran mi ejemplo, habría sido nuestro fin. Qué chiste, qué propósito tendría el seguir avanzando el reino. Y apenas estado avanzando, recuerda. Dios nos está equipando en este estilo de vida, en esta vida diaria, con estas herramientas para continuar en esta vida. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte. Por supuesto que no, estarías loco. Y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate, por supuesto. El ataque del enemigo no va a venir si tú estás fuerte, hermano. Piensa. Muchos de los hermanos que alguna vez deciden irse de la iglesia o apartarse, no es porque están enamorados de alguien más, o porque este no es su lugar, o porque simplemente se cansaron de ser discípulos.
sino fue porque anteriormente permitieron que este enemigo entrara y le ataran los brazos, que fuera muy fácil que alguien llegara y le arrebatara las bendiciones que Dios da. Y amigo que escuchas esto, parecería bastante raro todo lo que hablamos, pero al final el llamado de Jesús es un llamado para tu bien, que el mundo ha comprado como algo malo. Ven, te invito a estudiar te invito a estudiar la Biblia, una charla bíblica. Ay, no, gracias, aburrido, mejor cuando esté grande. Vente, vamos a bailar un antro, claro que sí. Y sabes, no está mal, no está mal ir a bailar. Pero este es solo un ejemplo medio soso. Hemos comprado lo malo como bueno y lo bueno como malo. Hemos comprado que hacer trampa es más rápido para lograr pasar mi examen, cuando en realidad si estudias y eres disciplinado, logras un examen y va a valer el papel que tú tienes. Eso es radical, eso es picante. Convencerte, vale la pena ser un discípulo, no decir groserías, no contagiarme del mundo. Tampoco te quiero pedir religiosamente, no le hables a alguien que no es discípulo. Sería un error, Jesús no lo hizo. Se defendió con las armas que Dios le daba. Y me anima mucho el saber que también hoy nosotros podemos tener esas armas. No seas aquel que negligentemente se ata de brazos. Tal vez el enemigo ni te está volteando a ver, pero pienso que muchos de nosotros nos tiramos, nos encerramos en el sótano de nuestro interior, nos amarramos los brazos y es, Dios, tú no me vas a bendecir. Sí, a todos los bendices. Y crees más eso. Eso no es un estilo de vida, caminando con Jesús. Déjame Para, traerles. Ay, Palomita, tu micrófono está que ni prendido. caliente el té que tiene. Está lleno. Palomita, palomita, listo, ya desactivamos su audio. La historia continúa así, diciendo, en Marcos 3, 28-29, mira esta enseñanza que vino después de todo lo que aprendimos. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonan a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Y tal vez alguna vez leíste en Primera de Juan, y pronto leeremos Primera de Juan, que existe un pecado que te lleva a la muerte. Todos los demás no te llevan a la muerte. Y Jesús aprovechó este ambiente, este ataque para mostrar. Les aseguro a ustedes que quieren dividirme, que quieren ponerme una piedra para que tropiece, que aún todos los pecados y blasfemias se les van a perdonar. Pero excepto el que tú blasfemes, es decir, que hables en contra del Espíritu Santo. Y a Dios gracias, creo, que Él nos ha cuidado de muchas cosas. Y aún ante nuestros pecados y errores podemos levantarnos, hermano. Existe la iglesia para arrepentirnos, para cambiar, para ser felices. Si estás sufriendo, aún ya siendo discípulo, creo que hay algo que tienes que tratar. Tenemos que tratar. Pero hay algo que no se puede ayudar, que no hay salvación, que dice que no hay perdón. Y es hablar en contra del Espíritu Santo. Ese culpable tendrá un castigo eterno. Ese es el pecado eterno, ese es el pecado que te lleva a la muerte. Y recuerdas que estamos hablando de un llamado radical. Cuando tú te conformas, hermano, cuando tú empiezas a convencerte que tú nunca vas a tener una novia, tú no vas a tener un novio, tú no vas a tener lo que tiene el otro, o tú no vas a tener lo que tiene la otra, prácticamente estás cayendo en este pecado, porque le estás diciendo a Dios mentiroso. Le estás diciendo que Jesús, que Dios, no tiene la capacidad y el plan perfecto para bendecirte. Deja de actuar así, hermano, porque eso sí te condena. Dejemos de creer esas mentiras, porque eso sí nos condena. La iglesia, el ministerio tendría que ser un grupo de personas que estamos súper animados, ¿no? Y las buenas noticias son de todos los días, ¿no? Y hermanos, y hoy me caí, pero me levanté y aprendí lo que Jesús me dice, ¿no? Que aunque me caiga, Él siempre me tiene de la mano. ¿Te imaginas ser así? No optimista, no te quiero, ánimo, no, ¿para qué? No te quiero un optimista, te quiero un hombre, creo, incluso no yo, creo que Dios constantemente nos da la oportunidad de ser hombres que dejan de darse golpes en el pecho como religiosos y que de verdad se convencen que hoy Jesús está a su lado. Jesús aprovechó para enseñar esto en este momento y hoy creo que Dios lo está haciendo con nuestra vida. No te conformes. No le digas a Dios mentiroso a través de tu vida, porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Estamos equipados, hermanos, para absolutamente todo
lo que va a ocurrir en el viaje. Continúa diciendo y vamos a ir terminando. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Y ante este ataque, él respondió de la misma forma. No tengo un espíritu maligno. Si tuviera, estaría a favor de él. Pero como no, hoy estoy en contra de, y voy a convencerme, a ser radical, a ser picante, a convencerme, a cambiar el mundo. Y tanto lo hizo que hoy tú y yo seguimos hablando de Jesús. La gente se sentía bien de estar con Jesús, quería reunirse. Por eso cuando la iglesia está reunida es un ánimo, no hay silencio. Uy, hermanos, ¿cómo están? Y todo muy bien. Tampoco vamos a ser aparentes, ¿no? Pero se siente cuando la iglesia está. Hace un año fuimos a un evento en Toluca y recuerdo que los discípulos secuestramos una taquería. Y aunque solo vendían tacos, los discípulos se pusieron a cantar y pusieron cumbia, ¿no? Y dije, rayos, cualquier persona va a decir estos pecadores, ¿no? No era, bueno, sí, habíamos muchos pecadores, ¿no? Pero en realidad habíamos muchos discípulos, que somos la diferencia y que estamos animados, que vemos a Dios. Eso es la iglesia reunida. Y también es un llamado en general a que nuestro ministerio pueda brillar, no solamente individualmente, sino que brille porque el llamado es radical, a no ser el mismo que se conforma como en el mundo lo hacíamos, sino que vivimos completamente para Dios. Y esta clase termina con este breve fragmento. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, le dijeron al maestro, a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron. ¿Ya entiendes la connotación de todo lo que está pasando? Fueron a hablar con él, no llames la atención. Cuídate, estás espantando a los demás, estás yendo en contra de nuestras tradiciones. Esa era la intención de la familia. Y viene una escritura con la que terminamos esta clase bastante controversial, pero increíblemente con la oportunidad de aprender de ella. Jesús respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y parecería que en una aplicación mal aplicada, porque la iglesia cometió ese error, es olvídate de tu mamá, olvídate de tu familia, olvídate de los de tu casa, ven y haz discípulo. No sé si recuerdas la historia que te había dicho de cómo llegó la iglesia en este llamado radical. Para muchos de nosotros, yo todavía lo alcancé a vivir, gracias a Dios, y creo que fue muy bueno. Cuando los americanos vinieron a predicarles a los mexicanos en la universidad, tienes 20 años y sigues en la casa de tus papás. Olvídate, y esto no es nada personal, 25 años y sigues estando con tu mamá que te lava la ropa. Aplicaron de una manera muy práctica. ¿Por qué? No sé si tú sepas que un universitario americano a los 17 años, me voy a la universidad, voy a preparar mi vida, voy a crear expectativas altas en mí, una profesión, pero también una expectativa alta en este mundo, ¿no? Los discípulos justo tienen este mismo llamado. Sé que la cultura mexicana es más con apego. Hasta los 40, mijito, hasta que te cases. Y si no te casas, no te preocupes, yo te sigo lavando la ropa, yo te sigo cocinando. Somos así, pero hey, no es por tradición, no es por cultura, es por principio. Al final parecería que Jesús estaba diciendo, desprecia a tu familia. Esa no es mi mamá y no son mis hermanos, no confundas. Lo que Jesús quiso decir fue, a ver, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y ese principio es lo que quiero dejarte. La gente que está aquí y aún la que está afuera, dijo Jesús, los que hacen la voluntad de Dios, esa es mi familia. Nunca despreciando a su madre y a sus hermanos. Gracias a Dios, no sé si lo sepas, sus hermanos no creyeron en Jesús por mucho tiempo. Gracias a Dios hemos aprendido a través de la Biblia que al final doblaron su brazo y creyeron en Él. ¿Y sabes cuándo fue que creyeron en Él? Cuando lo vieron resucitado. Mi hermano carnal, mi hermano mayor, lo vi muerto, lo enterramos, lo vi en la cruz y ahorita está vivo. Claro que me convierto en discípulo. Mira, yo agradezco mucho a las personas que estudiaron la Biblia con un servidor. Porque a través de su ejemplo me dijeron, no, muchos discípulos nos salimos de casa y nos hicimos roomies, ¿no?
No es que ya no buscamos a nuestra familia, por el contrario, queremos que nuestra familia sea ganada para Cristo. Pero la decisión que tenemos en esta etapa universitaria, no solo de ser el mejor con expectativas para ganar el mundo en tu profesión, sino también para ganar el mundo para Cristo en tu vida espiritual, es tan radical que puede cambiar el corazón de tu familia. Pueden llevar y pueden llamarlos. Y creo que aquí ya vemos muchos discípulos que no tenemos familiares que son discípulos. No los vas a convertir en discípulos diciendo eres un pecador, estás mal. Los vas a convertir a través de tu ejemplo. Por eso sí creo que el llamado radical que hoy vivimos como universitarios es importante. Si tú eres un buen estudiante, un buen hijo, un buen hermano, un buen alumno, un buen amigo, un buen novio, un buen ser humano, si haces la diferencia, ¿cuál podría ser la justificación para no hacer la voluntad de Dios? Si tú la haces. Sé que esto parece un lastre y una cadena muy fuerte, pero al final el llamado es radical. Recuerda, Jesús se enfrentó ante este ataque, pero sus 12 discípulos estaban recibiendo en el equipaje que llevarían de aquí en adelante. Amén, ok. Hay que ser radical. No es que la familia no sea agradable para Dios, pero incluso, hermanos, nos hemos justificado en eso, creyendo que la familia es la que nos aleja de Dios. Claro que no. O si es así, pues oremos por ello. Tal vez estás viendo equivocadamente, la familia es una bendición. Pero recuerda, si hay algo que te está alejando de Jesús, incluso tu familia, lo citó en Mateo 10, hasta yo los puedo poner como ovejas entre lobos, hasta puedo poner a su familia para atacarlos en esta persecución. ¿Tú te vas a mantener de pie? Mantenerte de pie fue algo que citó Jesús en este breve fragmento que estudiamos el día de hoy. Hermanos, empezamos una gran serie en el Evangelio de Marcos llamados Equipados. Nuevamente serán unas 7 o 8 clases en la cual aprenderemos qué es lo que Jesús les dio a sus discípulos para enfrentar el reino, el Evangelio, el ministerio, y que lo hicieron de tal manera que, como ya te lo había dicho, después de 2000 años seguimos teniendo la Biblia, su Espíritu Santo y estos llamados radicales. Hermanos, que a Dios sea la gloria, y esa fue la clase del día de hoy.